Shalom. Primero toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahawadash. Dobles honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Y un saludo a los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo, difundiendo esta palabra en verdad y en sinceridad. Una vez más aquí en el campo de Ciudad de México, para profetizar la caída del imperio del hombre blanco, Esaú, Edom, que ya sabemos quién eres. Y estamos en los tiempos finales donde ese nombre inicuo se va a dar a conocer. Ahí está, ese es el trabajo que estamos haciendo. Y por el Espíritu estamos saliendo una vez más a este campo de Ciudad de México a decirle a estos isacaritas los tiempos que se vienen, en qué tiempos están viviendo. Ellos piensan que es tiempo de huachicoleo y tiempo de desabasto de combustible, pero nadie sabe en los tiempos que estamos viviendo. Aquí tenemos que estar resistiendo los elementos. Yo creí que hacía frío, pero después de ver cómo les va a los hermanos de Chicago ahí con menos 24, menos 27, mejor me callo y no digo nada. Tawada Yahweh Ba'ashem Yahushai, que podemos disfrutar este frío y que con una chamarra se quita y con un gabán. Así que ahí está. Así que por el Espíritu vamos a empezar con Ageo 1 y 6. Sembrarás mucho y cosecharás poco. A huevo, estos isacaritas así son, y todo el pueblo de Israel. Sembrarás mucho y cosecharás poco. Comes y no quedas satisfecho. Bebes y no se sacia tu sed. Te vistes pero no te calientas. Y el que anda, buenos días, y el que anda a jornal recibe su sueldo en saco roto. Así es esta gente de confiada en el sistema. Siembras mucho y cosechas poco. La OCDE reconoce que estos isacaritas son los que más trabajan. Y los números que no te dan es que todo este periodo de los últimos 30 años fue la fábrica de pobres más grande del mundo. Un país como Canadá tiene 34, 35 millones de habitantes en todo su territorio de Canadá. Pero en este llamado México, nada más hay 53 millones de pobres que viven por debajo de la línea de la pobreza extrema. Pero toda esta gente se ha seguido creyendo el cuento que les dan en sus iglesias, de que su Jesús güero es el que va a salvar a todos. Y ahí está, siembras mucho, cosechas poco, comes, no quedas satisfecho, bebes y no se te quita la sed, te vistes pero no te calientas. Y el que anda a jornal, todos los que reciben su quincenita, la reciben en un trapo con hoyos, en un saco roto, así. Toda esa información que tienen estos isacaritas se siguen llamando mexicanos. Pueblo de Israel, tribu de Isaacar. Y ahí están con su código de chiflidos de unos y de otros lados. Pero con eso te queda demostrado dónde está el pueblo de Israel y qué es lo que han estado haciendo. Ahí está Esaú, Edom, sacando los cuernitos y mostrándote una vez más quién es, el odio que tiene contra Jacobo desde el inicio. Porque si no has leído la historia, nada más que esta gente no agarra la Biblia, piensan que es un libro de adorno o es el presente que les regalaron para que el chamaco hiciera su primera comunión. Eso es lo que hacen estos israelitas, que se siguen llamando mexicanos. Síganse llamando mexicanos, ¿no? y verán cómo el Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia que ustedes no conocen, el Señor no viene por ningún mexicano. El Señor detesta a los mexicanos. Así ha dicho el Señor Yahweh, Ba'ashem Yahushai, de los ejércitos celestiales, ahí mismo en Ageo 1 y 7. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Tú crees que esta gente se toma el tiempo para meditar lo que están haciendo? No les queda tiempo ni para saber qué fue lo que pasó ayer. No les queda tiempo para redimir los tiempos. En la mañana le hacen al cuento, dicen que hace frío y entonces agarran una chamarra y dicen pues sí, pero como el cielo no tiene ni una sola nube, pues en la tarde va a hacer calor, así que no te lleves una chamarra tan gruesa, llévate una más ligerita. O te llevas la bufanda y el gorro, pero en la tarde te los quitas, como si fueran los expertos meteorólogos. Ahora resulta que son expertos.
Pero para darse cuenta de los tiempos que están viviendo, ahí sí nadie se da cuenta, porque es más importante cumplir con tus tareas de ir a tu escuela, a tu trabajo. Ahí sí, no te vaya a fallar. Pero cuando se les dice, tienes que hablar, tienes que entender lo que el Dios Todopoderoso, su verdadero nombre es Yahweh, Él existe, y el de su hijo Yahweh Shai, Él salva. Lo que te están diciendo ellos, eso sí, nadie pone atención, todo el mundo está metido en sus cosas del mundo, creen que es más importante que lo que está por venir, y es exactamente lo que estamos haciendo aquí, decirte que es exactamente al revés. Lo que estás haciendo, las cosas que estás haciendo, lo que has ganado, lo que has perdido, ¿quién crees que te lo dio? ¿Quién crees que te lo quitó? ¿Quién? Yahweh Ba'ashem Yahushai es el que lo da y el que lo quita, porque así es el Señor. El Señor tiene en sus manos nuestros caminos. Alguna gente piensa que esto no es así. Vamos a ir a Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios. Nada más que en tus iglesias siempre te dicen que Dios, o si bien te tratan de deformar el hebreo antiguo, te dicen que Yahvé o Jeshua o que Jehová, puros nombres de esclavitud o de demonios. Hay que regresar así, como un estudiado. Regrésate a ver cómo se dice Yahweh. Es el verdadero nombre. Hay que regresar al idioma, al hebreo paleo, al hebreo anciano, para que sepas exactamente cómo se dice el nombre del Dios Todopoderoso, Yahweh, y su hijo Yahweh Shai. Sea bendito el nombre de Yahweh Ba'ashem Yahushai, de siglo hasta el siglo, o sea, de todo el tiempo. Porque esta gente, hay algunos idiotas que todavía dicen, no, pues Dios ha de estar muy cómodo por allá en su lugar, y aquí nos deja nuestra perra suerte. O hay otros que dicen, de verdad, Dios nos dejó solos, Él ya se fue y ya aquí nos dejó botados, ¿sí? Sigue pensando así. O los otros extremistas que dicen que de plano el Dios Todopoderoso Yahweh y su hijo Yahweh Shai no existen, o que no están aquí. El Señor todavía se hace cargo de nosotros a cada instante. Su pueblo elegido, el pueblo de Israel, a pesar de que lo botó a la fregada porque no has hecho nada que corresponda a las leyes y a los mandamientos que te dio el Señor, tuvo que mandar a su hijo para reconciliar otra vez al pueblo de Israel, solamente al pueblo de Israel, a su electo, con él. Y así es como le pagan. A mí cuando la gente me dice, es que esas historias que vemos en el Antiguo Testamento, yo no estaba ahí, yo no sabía, yo no te puedo decir si era yo. Pues hay evidencia en las Escrituras que te hablan de la reencarnación. Claro que eras tú. Y para revisar cómo eras antes, tienes que revisar cómo eres ahora. Eres el mismo idiota que va por el mundo nada más creyendo que las cosas que haces son las que tienen importancia. No das gracias, no pides, no te conectas con el Señor. Bendito sea el nombre de Yahweh Ba'ashem Yahushai, del siglo hasta el siglo, todo el tiempo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Porque esta gente sigue pensando que todo lo que tienen es gracias a tu puto esfuerzo, gracias a tu talento, gracias a que te levantas a las 4 de la mañana a tomar el camión y a trabajar unas jornadas de 12, 16 horas. Es Yahweh Ba'ashem Yahushai el que te da la fuerza. Es el espíritu Raha Kwadash que te impulsa. O trabajas y te paras o no vas a sobrevivir. Suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos. Mudar es cambiar los tiempos. ¿En qué tiempos crees que estamos? Por eso te decía al principio, ¿en qué tiempos crees que estamos redimiendo los tiempos? Él muda los tiempos y las oportunidades. Va cambiando las cosas. Dice, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Porque si tú creías que nada más porque tú fuiste a votar
y porque cambiaste de presidente ya vas a salir de jodido, pues entonces estás completamente equivocado. Dice, el Señor es el que pone los reyes y el que quita a los reyes. Y más aún, vamos a leer cuando ahí en el Éxodo, por el Espíritu, cuando Moisés le dice, oye Señor, pero pues yo soy medio bruto, yo no puedo con eso. Y el Señor le hace una pregunta que la gente se debería hacer ahora. Este es Éxodo 4 y 11. Dice, entonces el Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o que no oiga, que vea o que no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai? Entonces, esta gente sigue creyendo que son ellos los que toman decisiones. No puedes percibir las cosas que te están pasando. Es increíble cómo el sistema del hombre blanco ha mantenido a este pueblo de Israel, a esta tribu de Isaacar en particular, sometidos hasta ahora. Tú pregúntale a esta gente si saben algo del Tratado de Bucareli y te van a decir, ¿de qué me estás hablando? Lo más cercano a Bucareli es la calle que conozco en el centro, porque así son. Te dice la Escritura, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Y el Señor dice, te voy a mandar este maldito pueblo que es duro de cabeza, son como animales, se comportan como bestias salvajes, porque no leen, no estudian, no acercan su espíritu al espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Van sobreviviendo como animalitos. Tú analiza cuando tengas la oportunidad, ¿qué es lo que hace un perrito callejero? Tú obsérvalo unos 20, 25 minutos, ten el tiempo, porque hasta eso es espiritual, para que sepas cómo se comporta una bestia, un animalito que el Señor hizo y que su instinto es sobrevivir. Y hablo de un perro callejero, no como esos perros consentidos que tienen en Estados Unidos, o que ahora ya empiezan a tener aquí en este llamado México. Perros que les compra su ropita, su bufanda, sus guantes. No has entendido que un perro es perro. Un perro es para las condiciones outdoors, como dirían los gringos. Y analiza qué es lo que hace ese animal. Trata de sobrevivir, y hablo de un animal callejero. Su prioridad número uno es tragar a toda costa, y va caminando por todos lados, y va ocupando el olfato que Yahweh Ba'ashem Yahushai le dio para ir buscando por aquí y por allá. Sabe dónde está la comida por el olor, si es alguna tienda, alguna frutería, alguna carnicería que alguien le pueda dar algo, si es cerca de un bote de basura, va a comer. Una vez que ya comió, ahora su otro instinto es el de su territorialidad, el de buscar aparearse, y después repetir ese ciclo, sobrevivir, tragar y después su territorio, y así es como se comportan esas bestias salvajes. Pues muy similar es como se comporta esta gente. Otra vez ahí en Éxodo 4 y 11, entonces el Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai le preguntó a Moisés, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Y aquí nos estamos refiriendo al sentido más amplio, porque no solo es lo que hablas o no hablas en tu vida cotidiana. No estamos diciendo de qué le dijiste a tu mamá esta mañana antes de salir de tu casa, o qué es lo que vas a hablar en tu junta de las 11. Es un sentido estricto, más allá, a quién le da el Espíritu Santo o a quién no, es a lo que se refiere aquí. ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o que no oiga? ¿Qué no te dice la Escritura? Y ahorita la vamos a sacar. Tápales, Señor, los ojos para que no vean, los oídos para que no oigan, que no les alumbre la luz del Evangelio, para que no entiendan y que no puedan ser salvados.
A eso se refiere el Señor. Él es el que tiene el poder y el que te está diciendo, yo soy el que controlo esas y todas las demás cosas. ¿Quién decide que una persona hable o que no hable, que oiga o que no oiga, que vea o que no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai? Y así te deja calladito. Vamos a brincar al Salmo 94, porque esta gente necesita saber quién tiene el control, el verdadero Dios todopoderoso, el Dios de la Biblia, que no le es Yahweh Ba'ashem Yahushai, es su nombre. Un segundo. Salmos 94 y 11. También para que sigas viendo, porque si el Señor es el que decide quién escucha y quién no escucha, quién habla y quién no habla, quién ve y quién no ve. Salmos 94 y 11. 9, Salmos 94 y 9. Él que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que les formó los ojos, ¿acaso es ciego? Él castiga a las naciones, ¿acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe, ¿acaso no sabe también lo que ustedes hacen? Si tú piensas que las cosas que tú haces nada más tú las ves en privado, pues piénsalo 2 veces, porque ya en estos tiempos donde Esaú, Edom, el sistema de este hombre blanco, ya te están vigilando por todos lados, porque esos teléfonos inteligentes más bien deberían ser llamados como sistemas de grabación autónoma de todo el día, ¿no? A la hora que quieren, abren tu micrófono, abren tu cámara. A la hora que quieren, copian absolutamente todo lo que tengas en ese dispositivo, porque así es el sistema. Porque ahí está exactamente como te dice. Él castiga a las naciones. ¿No los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? Y si esto lo dice Yahweh Ba'ashem Yahushai, ¿qué es lo que te dice la Escritura? Satanás trata de imitar, trata de decir que él es Dios y de hacer todo lo que es Dios. Claro que sí, el sistema del hombre blanco ahora te tiene vigilado las 24 horas del día, porque eso es lo que, argumentando que debe tener control y debe haber seguridad y mediante esas prácticas te va a aplicar la paz. Pero si te fijas, este hombre blanco, este hijo de Satanás que vive aquí en pleno 2019, es una copia chafa. Como cuando a tu impresora ya se le acabó el tóner, así, ya está en las últimas, casi tienes que sacar el cartucho de tóner y tienes que hacer así porque ya está en las últimas, y que sale así como una copia, así toda chafa, así como si fuera un fantasma. Así es Esaú. Porque ahorita vamos a sacar esa escritura, pero te dice, él trata de imitar todo lo que es de Dios. El que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? Dice Yahweh Ba'ashem Yahushai. El Señor escucha nuestra oración. Ahorita a ver si encuentro ese salmo donde dice el Señor no desoye a su pueblo. Ahí está. Y hay múltiples de ejemplos. Ahorita vamos a regresar otra vez aquí. Nada más se va poniendo interesante. Otra vez voy a brincar aquí a Éxodo. Pues ahí está. Cuando le dice, para que veas si como te dice acá en el Salmo 94, a ver si el Señor que te hizo los oídos, a ver si él oye o no oye. Este es Éxodo 2 y 24. Voy a empezar en 20.
a la mitad de 23, en el punto, clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Yahweh Ba'ashem Yahushai, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y regreso aquí a Salmos 94 y 9. El que hizo los oídos, ¿acaso es sordo? ¿El que formó los ojos, acaso es ciego? Y acá en Éxodo 2 y 23, clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Yahweh Ba'ashem Yahushai, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y nada más con estos versículos. Si tú no eres capaz de unir los puntos, ¿qué estamos haciendo aquí? Diciéndole a este pueblo, regresa a tu heredad. No eres el esclavo mexicano que te han dicho por todos estos años. Ahí están hasta la televisora esta, ¿no? Telerisa, Televisa, que dice que por años, por toda esta época, estos últimos 30 años, diseñaron una tele para jodidos, para mantener a la gente jodida, con un bajo perfil. Eso ahí está, profecía cumpliéndose en tus ojos. El sistema de Esaú, los tentáculos de Esaú, revelándose quién es el hombre de impiedad en estos días. Ahí está Esaú, revelándose a través de los medios de comunicación que tenían asaltados. Ahí está, nada más que esta gente a veces no se informa. Ahí está, por 30 años has visto televisión y la televisora se declara como habíamos desarrollado programas para gente jodida, que te aplica perfectamente. El zapato les queda perfecto cuando Esaú Edom, a través de los tentáculos de este sistema, su televisora dice que había estado diseñando el sistema para jodidos. ¿Y para qué? ¿Para qué digo esto? Porque ese sistema incluía, entre otras cosas, mantenerte con el espíritu quebrado. No vamos a salir de la situación. Por un lado te estaban robando y por el otro las televisoras te daban novelas, te daban fútbol, te daban todo lo que necesitabas saber. Y ya que estoy hablando de eso, ahí están estas pinches televisoras que tiene esta gente, que ahora ya así abiertamente, de contenido altamente sexual, triple X, en horarios de niños, porque ya ahí está, te dice la Escritura, hay de los que habitan en la tierra en este tiempo, porque el diablo, cual león rugiente, va a estar buscando a ver a quién se devora. Estar presentando esa programación para los niños. Nada más imagínate el daño que le está causando a los niños, ver esa estupidez que te pasan en la televisión todos los malditos días, y declarándose abiertamente, habíamos puesto programas para mantener a la gente jodida. Bueno, y para regresar al punto, mientras la gente se ilusionaba, mientras por un lado lo robaban, pero por otro se ilusionaba con la historia, con la novela, con el fútbol, con el box, también te alejabas cada vez más de Yahweh Ba'ashem Yahushai, porque ¿dónde quedó tu espiritualidad? Porque si bien te va, igual que en todos lados, los domingos, el día del sol, que es cuando quieren que adores a tus dioses, a tus ídolos, si acaso te pasan lo que llaman a veces la misa dominical, con esa ayuda, pues muchas gracias, mejor no me ayudes. Y han quebrado tu espiritualidad, y entonces tú piensas que el Señor no escucha, y entonces por eso has perdido la fe, y por eso no crees cuando te venimos a decir que el verdadero nombre del Dios Todopoderoso es Yahweh, y el de su Hijo es Yahweh Shai. Otra vez acá en Salmo 94 y 10, Él castiga a las naciones, ¿acaso no los castigará a ustedes? ¿Tú crees que el Señor no lleva registro de todo lo que has hecho? Si la Escritura te dice que cada hombre va a ser juzgado por sus obras. Nada más que en tus iglesias te han dicho que no te preocupes, porque ese Jesús güero pelos de caballo, él va a perdonar a todos y viva la vida. Entonces, haz lo que quieras.
¿Por qué crees que esta sociedad está así de jodida? Y como siempre te decimos aquí, esta gente está así de quebrada porque le han perdido el temor al verdadero Dios de la Biblia. Ellos piensan que todo está bien y que es tan bueno que te va a regalar peluches y flores y borreguitos, cuando lo único que te va a regalar es la espada en tu cuello. Porque el verdadero Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos, es un Dios celoso y vengador, y Él lleva registro de todo. Nada más con saber que el Señor lleva registro de todo, debería ser suficiente para que esta gente temblara de miedo. Pero ¿tú crees que les importa? Claro que no. Es más fácil estar en las cosas del mundo, es más fácil confiarte o pensar ingenuamente que un santito o que una virgen te va a hacer el paro, así, para que me entiendas, güey. Es inocente, por no decírtelo como es. Pero vamos a dejarlo así para que no nos vayan a dar otro strike en el YouTube. Él castiga a las naciones. ¿Acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? Claro que sí. El Señor conoce los pensamientos de la gente y sabe que no vale nada. Ahí está, para que se te quite, porque luego la gente dice, no, pues es que el Dios del Antiguo Testamento era muy violento, ¿sí? Nada más que también te dice la Escritura, el Señor no cambia, sino qué tiempo ya los hubiera destruido. Porque el Señor está enojado contra las naciones. No te creas que lo tienes muy contento. Y las cosas que están por venir a esta tierra no se la van a acabar. No se la van a acabar. El Señor conoce los pensamientos de la gente. Sabe que no valen nada. Todo lo que tú pienses, todo lo que tú hagas en tu vida cotidiana, a ver qué vas a planear, a ver cómo te van a promover, a ver qué vas a hacer otro negocio, a ver cómo vas a invertir tu dinero, eso no vale para nada. Te dice en la Escritura que no, los actos que uno considera como justos ante los ojos del Señor son como un maldito trapo puerco. Así que cuanto más tus planes, cuanto más las cosas que tú haces, el Señor se ríe, porque mientras tú piensas que tú eres el que estás organizando tus propios planes, el Señor es el que guía tus caminos. El nombre del Dios Todopoderoso, Yahweh, y el de su hijo Yahweh Shai, Él existe y Él salva en el hebreo paleo. Esos son los verdaderos nombres. Entonces, imagínate el Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai hablándole y diciéndole a Moisés, ¿quién te crees? Sí. Tú mismo te consideras medio güey y medio pendejo, pero no, yo te voy a ocupar por esas características y te aguantas. Porque si no, acuérdense lo que le pasó a Jonás. ¿No quieres ir a profetizar? Bueno, está bueno. Qué bueno que me dices. Y terminó en la boca del pescado hasta que lo fue a botar a la playa. Órale, ya llegaste. Transporte gratis para que profetices donde te dije en Nínive. De una vez, para que se te quite. Vamos a ir a Mateo 11. Para que veas también cómo se leen las Escrituras, un poquito aquí y un poquito allá, como te dice en Isaías. Mateo 11 y 5. Pero esta hay que empezar. Voy a empezar en 4. Y Yahweh Shai dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Hablando de quién pone, quién permite que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o que no vea, como lo leímos ahí en Éxodo. Regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven,
los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia del reino de Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Esa es la buena noticia. Y solo se le predica estamos buscando al electo. Se les predica a todos, pero lo acabamos de oír. ¿Quién permite? Y voy a regresar ahí. Acá en Éxodo, que era 4 y 11. ¿Quién forma la boca de las personas? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o que no oiga, que vea o que no vea? Para que no entiendas el evangelio ni el mensaje. Y a los pobres se les predica la buena nueva, esta del reino de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Para que sepas que el Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai siempre hace lo que Él quiere en el momento que Él quiere. Y lo que te estamos diciendo aquí, lo que el Señor quiere es ahora despertar al electo, sacar su palabra, que el nombre, que su nombre, que a los electos los va a hacer salvos, se conozca, para que, como te dice en la Escritura, este pueblo sabrá que hubo profeta entre ustedes, porque esta gente no quiere escuchar ni siquiera el verdadero nombre del Dios Todopoderoso. Su nombre es Yahweh, que significa Él existe, y su hijo es Yahweh Shai, y no ese Jesús güero, pelos de caballo que te venden cada domingo en las iglesias. Él no te va a venir a salvar de nada. El Señor es un hombre moreno. Pero ahí está la evidencia. El pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. ¿O qué? ¿O qué? Porque es jueves y con el pretexto de que tienes mucha prisa para ir a tu trabajo, a tu escuela. Por eso no te puedes poner a reflexionar. No es eso. El Señor te dice, yo voy a hacer que cada persona escuche o no escuche para que se les quite. Es mi voluntad, dice el Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai, y no la de ustedes. Es el Señor el que decide absolutamente todo. ¿Tú crees que es una casualidad que esta gente siga metida en este sistema? Claro que no. Es el Señor que dice, yo no quiero que me escuchen ni que se salven para que se les quite. A la hora de que el Señor mande su verdadero juicio, van a decir en la torre. ¿Cómo era el nombre? Y en ese momento ya no vas a tener tiempo de reflexionar, porque las cosas que van a estar ocurriendo alrededor del mundo van a ser suficientes para que, como decía, creo que Isaías, que decía que él vio hombres en estos últimos días, hombres que se agarraban el pecho o la pancita como si fueran mujeres gritando, con mujeres con dolores de parto, gritando. O expresiones como la de Esdras de Señor, Señor, ¿quién me va a salvar en esos días? Cuando lo vinieron a traer aquí cerca de 2019, y que dijo Esdras, en la torre, no, ahí sí no va a haber ni para dónde hacerse. La misma actitud, el efecto cucaracha, cuando levantas toda la pudredumbre que había ahí, y que salen todos los insectos, pero que ya no tienen para dónde correr porque ya todo está perfectamente limpio, ya se los cargó el payaso. Así, igualito les va a pasar a ustedes. A esta gente que no oye porque piensan que pueden hacer todo lo que se les da su regalada gana. Proverbios 21:1.
El corazón del rey es como un arroyo dirigido porque el Señor lo guía. El Señor es quien lo guía por donde Él quiere. El corazón del rey. Estos edomitas, este sistema del hombre blanco, ellos son el instrumento de Yahweh Hashem Yahushai para haber puesto este mundo, este planeta redondo, patas para arriba. Así, literal, ¿eh? Desigualdad, injusticia, corrupción, homosexualidad, drogas, la riqueza mal distribuida, hombres ambiciosos, narcisistas, avaros, amadores de sí mismos. A ver si ahorita sacamos esa escritura que dice que en estos últimos tiempos serán tiempos peligrosos, porque habrá toda clase de hombres y voy a seguir aquí en el versículo 2 de Proverbios 21, porque pueden ustedes leer todo el capítulo. Ahorita nada más vamos a ir al punto. Dice: la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, lo cual es peligrosísimo, porque es el mismo Dios Todopoderoso el que te dice: yo te voy a hacer creer que tú estás haciendo lo correcto. Nada más imagínate eso. Donde lo que tú pienses no sea lo correcto, en la madre, ya fuiste. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Porque así es como toda esta gente empiezan a decir: no, pues es que yo ya me di cuenta de que hay que actuar bien, y todas estas estupideces que dicen, ¿no? Sí, nada más hay que ver si verdaderamente estás actuando bajo la ley, bajo la ley que importa. Porque mucha de esta gente ya ni siquiera tiene temor de las leyes de los hombres, menos van a tener temor de las leyes del Dios Todopoderoso, Yahweh. Pero el Señor es el que examina el corazón. Dice: al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y lo que es justo que cuando ofrecemos sacrificios, porque eso es mejor. Es mejor estar conscientes que implica ¿Qué implica hacer lo correcto y lo justo? Como te dice aquí, al Señor le agrada más cuando hacemos lo correcto y lo justo. ¿Qué es hacer lo correcto y lo justo? Tienes que estar consciente, tienes que estar constantemente preguntándote antes de actuar: ¿qué va a pasar si hago esto? ¿Qué va a pasar si hago aquello? Y mientras más hagas eso, más la espiritualidad te va a llegar. Señor, ayúdame para que la decisión que yo tome sea la correcta. Y entonces esa buena relación que deberíamos tener con Yahweh Hashem Yahushai empezaría a funcionar y a dar fruto. Por eso te dice el Señor: al Señor le agrada más cuando hacemos lo correcto y lo justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Porque cuando le ofreces sacrificios, la mayoría del tiempo es porque hiciste algo malo, como la ley de los sacrificios que te explica en el Antiguo Testamento. Y que el Señor dijo: ya esto es completamente chueco. Estos abusaron de la oportunidad que se les dio, de que si hacían algo malo, entonces tenían que sacrificar algo. Pero esta gente abusó completamente. Y entonces por eso les dijo el Señor: yo ya no quiero sus mugrosos sacrificios, sus holocaustos de carne y de grosura de la carne, ya me dan asco, ya no lo hagan. Porque esta gente ya está planeada: a ver, hice esto malo, entonces necesito comprar 2, 4, 6, 8, 10 animalitos para sacrificarle al Señor y para que quedemos a mano. Y el Señor no se presta a esos juegos de humanos, de perversos, porque así es esta gente. Ellos dicen: ok, el Señor me va a perdonar con esto, pues entonces yo me anticipo. Ofrecer sacrificios a toro pasado, así literal, ¿eh? Y no hablo del toro,
Hablo de la expresión de a toro pasado. Una vez que ya cometiste el pecado o la falta, entonces quieres enmendarla con algún sacrificio. Porque hasta hacerlo justo, cuando alguien dice, hoy voy a ayunar, bueno, estás ofreciendo un sacrificio justo, te estás ofreciendo a ti mismo para fregar, para fastidiar, para aguantar a tu cuerpo que te exige que le des algo de comer. Voy a brincar. Versículo 9, Proverbios 21 y 9. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Y entonces ahí te das cuenta de cuáles son las cosas justas que quiere el Señor, cuáles son esos sacrificios y estas recomendaciones. Porque a veces la gente, cuando estos humanos, sobre todo los israelitas, nunca están conformes con lo que tienen. Y lo peor es que no pueden. Utilizan frases como el pasto del vecino siempre es más verde que el tuyo, ¿no? Como si el otro tuviera mejores cosas que tú, cuando está igual de jodido, o al otro está envidiando lo que tú quieres, infringiendo la ley a cada paso. Y ya por último, ya para cambiar de escritura y terminar la idea, Proverbios 21 y 16, las personas que se apartan del sentido común, esos caminos justos de lo que es lo correcto, dice, terminarán en compañía de los muertos. Voy a ir al libro de Esdras 6. Y 21. El pueblo de Israel que había regresado del desierto comió la cena de Pascua con los demás de la tierra que habían dejado sus costumbres inmorales para adorar al Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai, Dios de Israel. Así que esto no te creas que nada más eres tú el que necesita esta verdad para ser sanado, porque ese es el verdadero bautizo con fuego. Son las pruebas que el Señor te va a poner. Y ahí te habla de esta gente que dejó sus costumbres, sus malas costumbres, por cierto. Lo voy a leer otra vez. Aquí en Esdras 6 y 21, el pueblo de Israel que había regresado del destierro comió la cena de Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus costumbres inmorales para adorar al Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai, Dios de Israel. Y eso es exactamente, en eso resumen, lo que estamos haciendo. Porque los había, te hablaba de una época donde habían regresado de un destierro. El Señor a los que dispersaba, algunos de ellos regresaban. Y cuando regresaban era por convicción de que tenían que seguir alabando el nombre de Yahweh Ba'ashem Yahushai y regresar a las leyes que los habían hecho electos, que los habían hecho parte del pueblo elegido. Eso es lo que no habían pensado hasta ahora. Pero ahí está, mientras que la gente considera, aquí en Proverbios 21, la gente puede considerar en lo correcto, según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Y esta gente se vuelve más soberbia, sin saber que es el mismo Señor el que los está poniendo en esa condición.
Proverbios, ya que andamos aquí, 20 y 24. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender lo que pasa? Lo que deberías tratar de entender es eso, que el Señor maneja tus pasos. Y entonces ya con eso, ya decirle, Señor, no me dejes de tu mano, guíame por el camino correcto. No vaya a ser que me desvíe de lo que tú quieres y me rompa la madre en el suelo. No vaya a ser que regrese a las cosas del mundo. No me quite, Señor, el espíritu. Ese tipo de comunicación deberías tener con Yahweh Ba'ashem Yahushai. Salmos 37. Y 23. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de su mano. Y ahí está en el Salmo también, el Salmo 91. Él va a mandar a sus ángeles que te guarden en todos sus caminos. En sus palmas te llevarán, no sea que tu pie tropiece en las piedras. El Señor dirige los pasos de los justos, ahí es donde te das cuenta. Pero ¿qué es lo que necesitas? Dice, dirige los pasos de los justos. Paso número 1, haber sido predestinado a la salvación desde el principio de los tiempos. Y paso número 2, en estos tiempos que estamos viviendo, darte cuenta de que el Señor te predestinó desde el principio de los tiempos. Así de sencillo. Y en medio, pues, elevar tu espiritualidad, pedirle a Yahweh Ba'ashem Yahushai, oye, Señor, no me vayas a echar aquí al barranco, permíteme seguir lo que tú mandas. ¿Por qué crees que ahora se destapó Tawada Yahweh Ba'ashem Yahushai, toda esta persecución, todo este señalamiento contra los hebreos israelitas, sobre todo en Estados Unidos, porque efectivamente es estratégico, no les conviene y no lo quieren hacer, pero el Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai muy pronto va a permitir. No quieren relacionar a los morenos con los nativos indios y con los latinos, no los quieren relacionar, porque las élites saben. Cuando el mundo regular empieza a decir, a ver, ¿cómo es posible que los morenos y los latinos se unan? ¿Qué está pasando? Porque entonces empezarían a cuestionarse a sí mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasó? Pero para el que tenga oídos, oiga, es el pueblo de Israel despertando. Es el pueblo de Israel que ahora se está dando cuenta por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, ya lo estuvimos leyendo ahorita en este rato. Es el Espíritu Santo el que va haciendo que los caminos de cada predestinado a la salvación, todos esos caminos converjan a uno solo, que es Yahweh Ba'ashem Yahushai. ¿Qué no te dice la Escritura? Dice Yahweh Shai, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino estrecho es lo que el Espíritu Santo está haciendo sus movidas ahora. Y si has puesto atención, estos edomitas, este sistema del hombre blanco insiste en que nada más es una moda, una tendencia, y aparte le llama el movimiento de hebreos negros. Los hebreos israelitas negros. Y así como de friegaquedito, encima de todo,
le dicen que es un movimiento de negros. No solamente otra vez señalando con el dedo y diciendo algo despectivo contra nuestra tribu más poderosa, contra Judá, que son los morenos, sino que tratan de limitarla o de centralizar ahí, pero pronto se van a dar cuenta de que estamos por todo el mundo. Y ahí mero es donde te das cuenta lo que dice el Señor, de quiénes son, quién es el que tiene el control, el poder. El Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de su mano. Y lo que te decía ahí en el versículo 32, este mal llamado movimiento de hebreos israelitas negros, ni somos negros, ni los morenos son negros, como tú tampoco eres blanco, Esaú Edom, rojo, gastado es él. Proverbios 37 y 32, los malvados esperan en emboscada a los justos, porque ahí sí andan en todos los medios de Estados Unidos diciendo del racismo, ¿sí? Nada más que en ningún momento han recordado a movimientos como el Ku Klux Klan o lo que pasó en la conquista, de todo el continente americano, porque ahí sí no te conviene, ahí sí ya quieres que la gente se olvide. Nada más que lo peor que puede hacer la gente es olvidarse de la historia, porque entonces los envuelve el presente, y el presente es peligrosamente conveniente para el sistema. Olvídate del pasado, perdona y trata de seguir con tu vida lo mejor que puedas. Qué bonitas recomendaciones. Ahí está en el 94, 95. Ahí está que estos pueblos de gente. Ahora voy a pensar si fue en América. Sí fue en América. Creo que era en Puerto Rico o en alguna de las islas donde está dispersada nuestra gente, que decían, les exigimos a los gobiernos conquistadores que pidan una disculpa y que pongan atención para resarcir el daño. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Ahí está la respuesta de Trump diciendo: yo no tengo que poder pedir permiso, pedir perdón por algo que hicieron mis antepasados. Y eso es lo que piensa la gente siempre. Los malvados esperan en emboscada a los justos en busca de excusas para matarlos. Pero el Señor no permitirá que tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio. Estamos en una serie de pruebas, sí, lo sabemos, pero el Señor no nos va a dejar de la mano. Ni modo que no nos rescatara, porque el Señor no cambia de sus promesas. Y estaba pensando en un ejemplo. Si estás si estás lavando ropa y nada más para que veas la analogía de cómo considera el Señor a su pueblo y a las otras naciones. Imagínate que estás lavando una ropa y que sale el tapón de la pluma y se va por el drenaje y dices, pues ya ni modo, ¿no? Ya, a la goma, y sigues con tu actividad. Pero si está esa misma persona haciendo lo mismo, lavando su ropa, y se le cae en ese momento, digamos, un
un anillo, un arete, una cadena de oro, y se le va por el drenaje. ¿Tú crees que no va a dejar de lavar y va a ir por la llave Stilson y va a destapar esa cañería y rescatar ese anillo, esa pulsera, ese arete, lo que se le haya caído? Claro que sí, porque tiene valor para él. Pues así el Señor, un tapón de pluma que representa a los impíos, a las otras naciones, a estos 2/3 del pueblo de Israel que va a ser muerto en Babilonia, y a muchos de los que van a morir aquí. El Señor son como esa tapa de la pluma. En mi ejemplo, se fueron por el drenaje y ya, ni modo. Pero los predestinados a la salvación, el electo, el 1/3 de Babilonia, y los que van a ser rescatados, que han sido dispersados por todo el mundo, esos son como esa cadena de oro que se fue por el drenaje, y vas por la llave y destapas la cañería y la recuperas. Claro que sí. De todos modos, esa cadena estuvo en el jabón, entre el agua puerca, estuvo en el jabón y en el agua puerca, pero al final la vas a rescatar, la vas a limpiar, y así ya va a quedar otra vez lista para usarse. Así es el Señor. Pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados cuando los lleve el juicio, cuando les llegue el juicio. Y ahí mismo, en Salmos 37 y 40, el Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Pero esta gente ni siquiera conoce el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cómo van a recurrir en su ayuda? ¿Cómo los va a oír el Señor? Si tú sabes que un tipo se llama Juan y lo conoces, todos los días pasa, lo que sea, y tú le gritas, oye José, ¿tú crees que va a voltear? Claro que no. De igual forma, esta gente que invoca el nombre del Dios Todopoderoso equivocadamente, el Señor no les va a hacer caso. Te dice la Escritura, me voy a reír de ti en tu calamidad para que se te quite. Porque ni siquiera lo más elemental, en la esfera social, digamos, cuando te presentan a una persona, cuando estás en el trabajo y te dicen, mira, este es fulano de tal, este es Juan Pérez. Lo más básico es seguirlo llamando Juan Pérez. Y lo mismo, el Señor se presentó como Yahweh, Bahashem Yahweh, y ahora le llamas con nombres de dioses ajenos, de dioses extraños. De hecho, vamos para allá, ahora que ahí está el Espíritu sobre Éxodo, pero esto es muy importante. Porque por un lado, ahí está en Éxodo 3 y 15. Así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre para siempre, el nombre que debes recordar por todas las generaciones.